en el día de hoy, donde tuvimos la oportunidad de visitar distintos lugares que nos interesaban del Dolores y del departamento de Mercedes, y en la tarde de hoy, como ustedes han visto, desde un poco antes de las 13 horas, atender vecinos, que todavía queda alguna delegación por poder conversar con ellos, así que me pongo a las órdenes de ustedes por si hubiera algún tema de interés. Rosy Federico Martínez, Radio San Salvador de Dolores. Bueno, años atrás se inauguraba la perimetral de Dolores, que hoy está dando solución al tema del transporte pesado. Sin embargo, se plantea a diario aquí en nuestra ciudad el tema de la seguridad y control de velocidad, tema que seguramente fue planteado en alguna de las audiencias. ¿Qué expectativas hay de solucionar ese asunto? Bueno, ustedes saben cuál es la historia de la perimetral que actualmente existe. La perimetral se hizo en un predio que cedió la Intendencia Municipal de Soriano. Es el predio que entendió la Intendencia Municipal que era el adecuado para poder realizar ese desvío de tránsito y para lograr que no siguieran cruzando los camiones cargados por el centro de la ciudad de Dolores. Nosotros lo que hicimos fue acompañar esa iniciativa resuelta por la Intendencia y pavimentarlo, ponerle una carpeta asfáltica que hemos recorrido, que está en buenas condiciones. Han aparecido, sí, algunos comentarios y algunas demandas en el sentido de que la perimetral tiene puntos que son muy peligrosos, particularmente el cruce con la Ruta 96. Nosotros no tendríamos inconveniente en estudiar alguna alternativa que pudiera a ese cruce en particular hacerlo más seguro. Hay otros problemas que tienen que ver más con el desarrollo de la ciudad y nosotros no tenemos por qué adelantarnos a dar opiniones antes de que el gobierno departamental pueda tomar definiciones. Algunas personas hasta nos han dicho que ya la perimetral, que fue indudablemente un avance y que ha permitido mejorar a toda la ciudad de Dolores, está pasando un poco de moda y que el recorrido de una futura perimetral tendría que ser con otro trazado. Y bueno, sí, son cuestiones que hay que ir abordando. Nadie conoce más que los propios vecinos ese asunto, ¿verdad? Ministro Nicolás Rodríguez, Canal 5 y Dolores FM, bueno, bienvenido antes que nada. Bueno, y en relación a la consulta de que hacía el colega, ¿qué tan real puede ser la posibilidad de una nueva perimetral? Y por otro lado, ¿se ha hecho alguna consulta con respecto al puente San Salvador, de futuras reparaciones, teniendo en cuenta el pasaje de camiones? Gracias. No, en cuanto a una nueva perimetral no lo teníamos planteado, fue un tema que fue promovido en algunas de las entrevistas y ni siquiera lo teníamos planteado, ¿verdad? Siempre se pueden estudiar cosas, por suerte Dolores ha crecido mucho, Dolores está muy linda, Dolores está con mucho más comercio, Dolores está más limpia porque no está la polvadera de los camiones que circulaban antes por la ciudad. Nosotros llegábamos pensando que la perimetral había sido realmente un avance y nos encontramos que ya hay quienes piensan que tenemos que pensar en otra perimetral. Pero bueno, es una decisión, vuelvo a repetir, que no tenemos que tomar solo nosotros. Nosotros podemos acompañar, pero tenemos que hacerlo con las autoridades departamentales. Y en los próximos días habrá un nuevo intendente y tomaremos contacto e iremos discutiendo el tema. Por otra parte, la inversión no es menor, porque la inversión de una nueva perimetral tendrá que disponer de los recursos para hacer expropiaciones que seguramente van a ser exigentes. En ese sentido también hay vecinos que nos hicieron saber de que podría haber algunos trazados nuevos, incluso aprovechando caminos
que son secundarios hoy y que podrían llegar a tomar mayor importancia en el futuro. Es un trabajo que a mi entender todavía le falta mucho, hay que trabajar más. En lo que tiene que ver con el puente del Salvador, yo quiero decirles a ustedes que por favor no empecemos a generar dudas donde no las hay. El puente no tiene ningún problema de estructura y el puente soporta la carga perfectamente, que se ha incrementado afortunadamente para el Uruguay mucho, y el problema no es si el puente resiste o no resiste. El puente resiste. Bueno, hay quienes piensan que tendría que cruzarse el río en otro lugar, en otro punto, que está emparentado a esto de la perimetral nueva, pero es un problema diferente, porque a veces se empiezan a generar dudas sobre lo que no hay duda. Los puentes se controlan y hay un diagnóstico, y no es este puente el que nos preocupe en cuanto a su resistencia. Nicolás González, de Radio Montecarlo. Consultarlo sobre si hay algún avance definido en materia portuaria y también en cuanto al reclamo que hacen los vecinos de aquí, de esta localidad, en cuanto a la Ruta 105, avances en la misma. No le entendí la última parte. No, me pregunta en cuanto a avances o no a la concreción o repavimentación o reparación de la Ruta 105, tanto que reclaman los vecinos. Bueno, hemos recorrido todas las rutas y por lo tanto no les puedo contar a ustedes de que las rutas están todas bien. No, hay rutas que están muy mal. La Ruta 105 tiene algunos problemas que se van a bachear, que ya está previsto procurar ir resolviendo, pero no con una solución que sea final, sino para ir mejorando la situación, como se ha venido mejorando en el tramo de la 96 hasta Villa Soleano, como se ha empezado el trabajo en la 95, que está destruida pero se ha empezado desde Mercedes un trabajo de reparación, y como está trabajándose también en la Ruta 12, donde por primera vez se va a experimentar determinados tramos con hormigón para ver si le podemos dar una estabilidad que hasta ahora esa ruta no ha tenido. Pero sabemos las dificultades que hay en esa materia, así que, bueno, es un trabajo que tendremos que sostener, porque ustedes saben que es un desafío que tenemos poder elevar el nivel de calidad de las rutas en general del país. Y empezamos por la red principal, pero eso también nos va a permitir y nos va a exigir ir levantando el nivel de mantenimiento del resto de la caminería, como las que recién mencionamos, y eso lleva inversión, lleva tiempo, lleva un esfuerzo que esperemos que tenga buen resultado. Sí. Daniel Rojas es mi nombre, ministro. Con un presupuesto cauteloso, ¿podría ordenarnos, por favor, el orden de prioridad que usted tiene en materia de rutas, tanto en Río Negro como Soriano? Porque hemos escuchado que la Ruta 21, que la 14, y en Río Negro que el tramo de la 24. Por otro lado, usted estuvo en Fraiventos unos días antes de asumir y prometió que iba a estudiar el tema del cobro del peaje. Recuerda que había cambiado la tarifa para quienes viven en un radio cercano a cada uno de los peajes. Y por último, durante horas estuvieron aquí trabajadores portuarios tratando o se reunieron efectivamente con usted por el tema del puerto de Fraiventos. Bueno, a ver si me acuerdo. De lo que me había preguntado el señor, me había preguntado también sobre la zona portuaria. Y nosotros, desde que llegamos, desde que tuvimos la oportunidad en este tiempo de asumir el Ministerio de Transporte, hemos pedido que se trabajara sobre la posibilidad de restablecer el transporte por barcaza en El Salvador, para ello hemos estado recorriendo en el día de hoy en la zona del puerto, y bueno, creemos que si bien podrá tener que hacerse
algún ajuste. No es el problema del puerto ni del muelle lo que va a ser un obstáculo para eso. Habrá que confirmar la profundidad del río, que en general siempre ha sido profundo. Hay algunas zonas que me dicen que hay acumulación de barros y tendrá que ver también de parte del sector privado la voluntad de poner en funcionamiento el transporte de grano por barcaza, con destino, yo diría, a Nueva Palmira. Ahí hay algunas estrategias y demás. En cuanto a lo que usted me decía, nosotros tenemos un programa general que es muy difícil y hasta creo que es inconveniente establecer prioridades. Por eso mismo que le digo, el problema no es el título, se va a hacer tal ruta o se va a tratar tal otra. El problema es, vamos a hacer un gran esfuerzo todos, el gobierno, pero todos, para tratar de elevar el nivel de la calidad de servicio de las rutas y mantenerlas. Y este es un programa que entonces va en general, se tiene que llevar adelante en general. Es claro que acá hay un proyecto que ha sido por algo priorizado. Cuando se hizo el llamado de la 21-24 en PPP, se está definiendo la prioridad de una zona. Y cuando hay otras rutas de la región que están incorporadas al segundo proyecto, es porque se le está dando importancia. Cuando estamos hablando, creo que, no sé si es el tercero o el cuarto, que empieza en la ruta 14 en Mercedes hasta Sarandí El G, se está mostrando que no pasa desapercibido que hay una región esta que afortunadamente ha tenido un desarrollo que le ha dado potencia y que esa potencia demanda mejor calidad de ruta porque hay mucho más transporte de carga. En cuanto a lo que usted hacía referencia al peaje, eso ya hace bastante tiempo que resolvimos devolver la situación al pasado, es decir, anular la restricción que se había adoptado. Lo del puerto es curioso, pero el puerto de Fray Bentos, estando en una zona de crecimiento que incluye Fray Bentos, sin embargo no hemos logrado dinamizar en la medida de lo que aspiramos y de lo que necesitamos. Recuerdo que en el periodo anterior nosotros hicimos un gran esfuerzo para poder realizar una inversión importante que fue la prolongación del muelle del puerto de Fray Bentos, porque creíamos en la importancia del puerto de Fray Bentos. Y seguimos creyendo. Habrá que completar el dragado del río Uruguay en estos 4 pasos del Bajo Uruguay. Afortunadamente, en las últimas horas se aprobó que vuelva a adjudicarse a una empresa privada el dragado del canal de Martín García, lo que nos va a dar a Nueva Palmira mayor certeza, mayor dinamismo, mayor seguridad, y creo que es muy importante y lo vamos a llevar adelante en algún tiempo más. Un movimiento que se está generando entre vecinos, trabajadores, empresarios en Fray Bentos para promover el interés de toda la colectividad de Fray Bentos para darle actividad al puerto de Fray Bentos. Esa comisión que ahora está empezando a moverse en esa dirección, no porque antes no haya habido esfuerzo, sino porque ahora me parece que se tornó este tema en un tema de toda la ciudadanía de Fray Bentos. Es un camino similar al que recorrió la CIPUP, creo que se llamaba, la Comisión de Paysandú, cuando el puerto de Paysandú estaba en similar situación al de Fray Bentos y se logró un avance muy importante. Nosotros creemos que el puerto de Fray Bentos tiene un destino y tiene una función. Vamos a concretar en los próximos meses la incorporación de una grúa moderna, más nueva, y vamos a trabajar junto con esa comisión para ver si logramos a productores, a dueños de carga y a operadores portuarios convencerlos de que hay una oportunidad ahí.
Ministro, usted mantuvo hoy temprano una reunión con los integrantes de Asociación Agropecuaria de Dolores. ¿Se fueron con la sensación de que está más cerca de que se reactive el pequeño puerto de Dolores, que hoy está cerrado por cuestiones logísticas, arquitectónicas, a cualquier tipo de vehículo? Entonces, la pregunta es, ¿esas políticas que ustedes vienen promoviendo de inversión público-privada pueden ser aplicadas también quizás a la rehabilitación de pequeños puertos? Y otro tema que planteó Asociación Agropecuaria fue la caminería rural. Bueno, la Asociación Agropecuaria primero son los dueños de casa. Primero por eso tenemos que agradecerles que nos han recibido desde anoche con enorme hospitalidad y cariño. No obstante, cuando llegó el momento de conversar de lo concreto, el asunto del cariño se suspendió por un poco. No, la verdad es que estuvimos repasando una serie de temas, entre ellos los dos que usted plantea. El tema del puerto, claro que sí. Es decir, el puerto este se va a reactivar y nosotros estamos dispuestos a participar, pero es imposible que se haga si no hay voluntad privada de llevarlo adelante. Así que quienes son los dueños de la carga no es el gobierno. Quien es el dueño en las barcazas no van a ser del gobierno. Nosotros podemos acompañar, ayudar en algún aspecto, facilitar en otro, pero yo creo que hay un papel, un rol del sector privado muy importante. Por otro lado, la caminería rural es un problema general del país, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de la caminería y hablamos de los planes de las rutas principales nacionales, es porque es la responsabilidad del Ministerio. La caminería rural es responsabilidad de las intendencias municipales. Nosotros tenemos convenios con las intendencias municipales que son convenios insuficientes para las necesidades de hoy. Pero bueno, el problema es cómo es la torta. Y nosotros no somos los que definimos cómo es la torta. Hemos hablado incluso con la gente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque entendemos que se ha diversificado una serie de programas que van dirigidos a la ayuda del interior, a través del FDI, de otros programas que tienen que ver promovidos por el sector agropecuario. Son distintos fondos, pero que llegan por distintos canales a las intendencias. Y a mí me parece que, habida cuenta de que la preocupación por la caminería rural es tan importante, tendría que haber un solo canal de recursos y un solo centro de decisión. Y en ese sentido, si el Ministerio de Transporte tiene que ceder los recursos y las competencias que hoy tiene para que se forme un organismo que atienda la caminería rural con la suma de los esfuerzos y la suma de los recursos, nosotros lo haríamos. Ahora, si esa responsabilidad sigue estando en el Ministerio de Transporte, aspiramos que todos los recursos se canalicen por el mismo lugar, porque si no, a veces se producen desencuentros. Yo tengo entendido que las cifras que se transfirieron a las intendencias municipales durante el año 14 y el año 15 fueron muy importantes, pero las cifras que se promovieron a través del decreto 370 y 371, que son los que dirige el Ministerio de Caminería Rural, fueron exactamente el mismo que lo que había cuando yo fui ministro la vez anterior. Entonces, por eso tenemos que ver cómo reorganizamos esto y sin ningún tipo de competencia. Acá lo que se trata es de qué modo se pueden hacer mejor las cosas. Buenas noches. Gustavo Techera, de Difusora Soriano. ¿Qué prioridad se le da por parte del Ministerio de Transporte al denominado corredor bioceánico? Corredor bioceánico es la conexión Atlántico-Pacífico, ¿se refiere usted? Exactamente, donde juega un rol importante la Ruta Nacional número 14. Bueno, si es por los planes que tenemos nosotros, se le da mucha prioridad, porque
nos hemos planteado, uno de los objetivos es hacer la ruta 14 de punta a punta. Por lo tanto, nosotros hemos anunciado ya que entre los planes de PPP a promover tenemos 2 tramos que son de Mercedes allí, incluyendo el puente sobre el río G, y de Sarandí del G allá a Rocha, que lo que estamos discutiendo es si culmina en Rocha por la ruta 15 o si sigue por la 14 hasta la ruta 9, la Coronilla. Así que si es por eso, le estamos dando mucha importancia. Pero también le damos importancia a la posibilidad de vincularnos mirando hacia Argentina y mirando hacia el Chile y hacia el Pacífico. Nosotros siempre hemos procurado estar atentos y participar en la medida de lo posible en un largo proceso, tanto sea por carretera o sea por ferrocarril, de discusiones entre los países en cuanto a cómo se construyen corredores bioceánicos que ayuden a la intercomunicación económica de los países de América y particularmente de esta región sur. El asunto, ustedes saben, que marcha muy a tirones, ¿verdad? Que marcha mucho más lento de lo que nosotros desearíamos. Incluso al principio de esta nueva gestión hemos logrado tomar contacto nuevamente con el grupo empresarial que promovía aquella iniciativa del puente Punta Chaparro Brazo Largo, ¿se acuerdan? Que se fue promovida hace unos años atrás, y los empresarios que en aquel momento promovían esa conexión, que es una conexión que nos vendría a la medida de proyectos de este tipo, están ellos también, siguen con las banderas arriba porque creen que es un asunto que puede llevar adelante. Pero hasta ahora no hemos encontrado el clima que posibilite un trabajo conjunto. Y en esa dirección esperemos que en los próximos meses las cosas vayan mejorando. También tuvimos oportunidad de hablar con la delegación argentina en IRSA, que actualmente es un organismo asesor del UNASUR. Y la delegación argentina en su momento había manifestado su opinión favorable a este puente Chaparro Brazo Largo y lo había expresado así en las reuniones de distintos países. Ellos también me volvieron a asegurar que no tienen ningún problema, pero bueno, hasta ahora no hemos logrado avanzar mucho. Ministro, con relación al puerto de Dolores, ¿está proyectado ahí algo sobre el puerto de Dolores? ¿Está proyectada la construcción, por ejemplo, de marinas en el lugar? Son cosas diferentes. Cuando hablamos del puerto de Dolores, estamos hablando de tratar de que el puerto histórico de Dolores pueda rehabilitarse para el transporte de barcazas con carga. Eso es lo que nos vendría muy bien a Dolores, a nosotros, a los productores, a todos. Es cierto que el Uruguay, por sus características, el turismo náutico tiene mucha importancia y lo queremos promover y tenemos ríos preciosos para eso. Pero bueno, eso lo está promoviendo el Ministerio de Turismo, es un objetivo que está siempre presente. Si nosotros logramos recuperar el transporte de barcazas desde el puerto de Dolores, entonces se justificaría pensar en marinas para el turismo. Ahora, si no logramos hacer correr las barcazas, bueno, ahí tienen el puerto, ¿para qué quieren más marinas? Ya tienen lugares más que suficientes para hacer funcionar el turismo. ¿Comprende? Es decir, tenemos que ir piano a piano. Lo primero es ver si puede esto aliviar el transporte de carga.
Si lo logramos, entonces lo otro pasa a ser discutible. Si no, me parece que así está bastante bien. Segundito, hay un orden. Ministro, Carlos Hornos de Mercedes, CB10. Una inquietud que trasladan los funcionarios de Vialidad. Ellos hablan de que tienen maquinaria un poco vetusta. En el caso de Mercedes, por ejemplo, nos hicieron conocer ahí la situación. Y bueno, hacen una serie de reivindicaciones a la dirección pertinente, ¿verdad? Le queremos trasladar para saber qué comentarios tiene para hacer al respecto y qué posibilidades de inversión en esa materia hay para los próximos años. Y lo otro es la política ferroviaria, ¿verdad? Cómo se posiciona ante todo esto que está señalando sobre el transporte de carga. Bueno, yo creo que sí, que la maquinaria del Ministerio de Transporte no está en la mejor condición. Hay un esfuerzo de los regionales, hay un mantenimiento, pero se invirtieron, tengo entendido, algo así como más de 60, para no equivocarme, más de 60 millones de dólares en maquinarias para todas las intendencias del país y no se invirtió en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, las maquinarias, las últimas que se compraron ya hace unos cuantos años, cuando se compraba la primer tanda de maquinarias para las intendencias. Y en el periodo pasado se compraron el doble para las intendencias de maquinaria y no se renovaron maquinarias para el Ministerio de Transporte. Esta es una realidad que estamos considerando, porque tampoco los recursos, si están en un lado, no están en el otro. Se gastan en un lado, difícil poder volver a gastarlos. Así que